Quiero dar gracias a Dios porque al fin puedo dedicarme a hacer esta grabación acerca del tema del ungimiento. Digo así porque hay cosas en la vida que suceden, ¿no? Eh, Hoy quería comenzar la grabación temprano para ver si podía grabar más de un tema, pero me fue imposible completamente, pero gracias a Dios podemos seguir hablando de nuestro tema del ungimiento. Ayer, cuando estuvimos haciendo nuestra primera grabación, eh, llegamos hasta el momento en que leíamos en el Salmo 133, el versículo 2, que habla de eh, qué bueno es habitar los hermanos en armonía juntos. Es como buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón. Hace una referencia al ungimiento. Y hablando acerca de este aspecto del ungimiento, en su significado espiritual, el ungimiento, espiritualmente hablando, se refiere al Espíritu de Dios, o sea, al Espíritu Santo, que viene desde Dios hacia su pueblo. Cuando Dios unge a una persona, cuando Dios unge a alguien dentro de su pueblo, significa que el Espíritu Santo, el Espíritu que Dios envía, fluye hacia el pueblo de Dios, hacia los hijos de Dios. Y este efecto, el efecto del Espíritu Santo en los seres humanos, cuando recibimos esta unción de Dios, esto produce gozo, el gozo que hace que uno pueda estar gozoso en cualquier momento de la vida. Voy a poner el ejemplo del apóstol Pablo. Estaba en la cárcel y él siempre decía que que nos gocemos en Dios. El gozo, la alegría es fruto del Espíritu Santo también, porque produce el Espíritu Santo en nosotros gozo, produce también unidad. De esto te hablamos en el tema anterior. La perfecta unidad viene cuando el Espíritu de Dios nos une y también recibimos bendición. Así que cuando tenemos el ungimiento del Espíritu Santo, esto nos significa que tenemos unidad, que tenemos gozo y también tenemos bendición. En el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 30, Elena White hace esta declaración. El aceite de la unción representaba la gracia del Espíritu Santo que debía acompañar a todo servicio aceptable a Dios. Analizando esto, lo que esto significa, esta cita de Elena White, del Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas, eh, es la gracia del Espíritu Santo que siempre va a acompañar a todo servicio aceptable que se hace para Dios. Ya estudiamos en nuestro primer tema cómo el santuario que se edificó y se ungió, cómo las vestiduras sacerdotales, todos los muebles del santuario, las cortinas del santuario, todo fue ungido, pero también cómo fueron ungidos los artífices del santuario, porque de la misma manera como los sacerdotes son o fueron ungidos por Dios,
Esto significaba que el Espíritu Santo acompañaba a, a la persona que iba a ser ungida, acompañaba también al objeto. Era la gracia de Dios se derramaba sobre el objeto, la cosa, el lugar, para hacer una obra eficiente en la obra de Dios. Cuando Dios llama a sus hijos para hacer algún trabajo específico, ya sea una obra manual, ya sea un servicio espiritual, un servicio de dirección, siempre el Espíritu Santo acompaña a la persona o a la cosa que va a ser ungida, porque se unge con el poder de Dios para ponerlo bajo el servicio de Dios. Vamos a poner ahora un poco nuestra atención en el ungimiento de los sacerdotes. Al hablar del ungimiento de los sacerdotes, vamos a buscar en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 28, y aquí se nos presenta cómo fueron ungidos los sacerdotes. Hay dos capítulos completos para hablarnos de la unción de los sacerdotes. No vamos en este estudio a dar los detalles pormenorizados de la unción, sino señalando que los sacerdotes fueron ungidos por Dios para poder hacer la obra eficaz en favor de la obra de Dios y en lo que tenía que ver con el santuario y con las obras que tenía que ver el sacerdote. Pero sí vamos a señalar, aunque no en detalle, sí vamos a señalar algunas cosas específicamente como fueron ungidos para la obra de Dios. Se ungieron los vestidos sacerdotales. Después que ya toda la obra estuvo hecha y las personas que hicieron la obra también fueron ungidos o capacitados por el Espíritu de Dios para hacer la obra, aquí están los vestidos sacerdotales, se unge el éfod, se unge el pectoral y las piedras, se unge el manto del éfod, el diadema santo con su letrero santidad a Jehová, porque esa es la obra del Espíritu Santo que está ungiendo a los sacerdotes y a las cosas o a los elementos que el sacerdote se pone en su vestidura. Y también la unción que ellos mismos recibieron. Todo se hacía para que fuera una cosa santa a Dios. Y se le ponía el letrero santidad a Jehová. Se ungía también las vestiduras sacerdotales, se ungió también y se dedicaron en la unción al sacerdote Aarón y a los hijos del sacerdote Aarón. También las investiduras de los sacerdotes. También fue ungido. Y cuando se señala las ofrendas del templo, esas ofrendas que se dieron para la obra de los sacerdotes también fueron ungidos. O sea, Dios dio la unción de los sacerdotes. También en Levíticos capítulo 8 se presenta el capítulo donde se consagran a Aarón y sus hijos son ungidos como sacerdotes de Dios para hacer la obra que ellos
debían de realizar. Así que Aarón y sus hijos fueron ungidos para ministrar en el santuario terrenal, el santuario que Dios le enseñó a Moisés que debía eh, hacerse. De hecho, al hablar de la unción y al mencionar la unción o el ungimiento de los sacerdotes y de lo que tiene que ver con el atuendo que el sacerdote debe vestir, todo el santuario fue ungido por Dios para que cumpliera el propósito para lo que Dios lo estaba haciendo. Y los artífices también fueron ungidos por Dios. Con la unción o el ungimiento divino, Dios hizo una maqueta. Cuando decimos una maqueta, se está refiriendo o nos estamos refiriendo a que Dios hizo una demostración, un tipo, Dios hizo una figura que representaba todo lo que en el cielo se está haciendo para lograr la redención del ser humano. Y entonces queremos señalar aquí, al decir todas estas cosas que tienen que ver con la unción, que esto también tiene una aplicación espiritual. Cuando Dios llama a alguien para hacer una obra, Dios unge al que Él llama, porque cuando Dios quiere que sus hijos hagamos una obra, el Espíritu Santo unge al Hijo de Dios. El ungimiento se hace con aceite, que representa al Espíritu Santo que capacita a la persona. Cuando hablamos del ungimiento, también hablamos del elemento que se hace, del cual ya hablamos, ya señalamos cómo era, y ese aceite de la unción, cuando se aplica, está representando al Espíritu Santo que capacita a la persona para hacer la obra que Dios quiere que se haga. Es ese servicio, de ese servicio sagrado requiere santidad, no solo habilidad. Cuando decimos ese servicio sagrado requiere, estamos diciendo que cuando Dios llama a una persona a hacer una obra para Dios, esa obra necesita, sí, tener la habilidad de realizarla, pero también necesita tener la consagración para poderse realizar. Así que al hablar del sacerdote, el sacerdote debía tener la habilidad para hacer su obra de sacerdocio, pero a la vez se necesitaba también tener la santidad. La unción del Espíritu Santo, que estaba representada por la unción del aceite, daba santidad al sacerdote, da santidad a la persona que es elegida como sacerdote para el oficio que el sacerdote debía realizar. Cuando se ungía al sacerdote, también se ungía al sumo sacerdote, porque la obra del sumo sacerdote no es igual que la obra del sacerdote. Debía lo mismo el sacerdote que el sumo sacerdote tener la unción del Espíritu Santo porque capacitaba a la persona no solo en la habilidad, sino capacitaba a la persona para ser santo.
alguien puesto aparte para hacer una obra que Dios enviaba que hiciera. Tan importante era este aspecto que cuando el sacerdote o el sumo sacerdote hacía algo que no estuviera en armonía con lo que Dios había ordenado y Dios señalaba, podía costarle también la vida al sacerdote. El sacerdote, repetimos, debe ser una persona santa porque representaba también a Dios, representaba a Jesús, que además de ser el Cordero de Dios, es el sacerdote que Dios envía para liberar, para salvar a su pueblo. Por lo tanto, el Espíritu Santo garantizaba la santidad del sacerdote. Elena White tiene una cita, un pensamiento escrito, hablando acerca de esto que estamos señalando, en el deseado de todas las gentes, en la página 25, dice aquí este párrafo: el sacerdote debía ser santificado por la unción como un símbolo de una vida completamente consagrada a Dios. Creo que es importante que este concepto pueda quedar bien grabado en nuestra mente. Este pensamiento de Elena White en el deseado de todas las gentes. El sacerdote debía ser santificado por la unción como un símbolo de una vida completamente consagrada. La unción o el aceite, un símbolo del Espíritu Santo. El sacerdote ungido con esa unción santa significaba que el sacerdote quedaba completamente consagrado para la obra de Dios. Y así Dios hace con cada hijo suyo en el momento de la unción que vaya a recibir. Poniendo a un lado ahora el ungimiento con respecto a los sacerdotes, vamos a mencionar algo que tiene que ver con el ungimiento de los reyes, porque así como se ungían las cosas que tienen que ver con el santuario, lo que tiene que ver con todo el simbolismo y toda la obra del santuario, el ungimiento del sacerdote como persona que se ungía para hacer una obra que Dios le estaba ordenando, igual que los levitas que recibían su unción. Vamos a poner nuestra atención ahora que los reyes, cuando eran elegidos, ellos debían ser ungidos, debían recibir la unción. En el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, se presenta o vamos a mencionar la unción o el ungimiento del rey David. Y vamos a mencionar el ungimiento de el rey, yo dije el rey David primero, el rey Saúl. En Samuel, primero Samuel 10, el ungimiento del rey Saúl. Primera de Samuel, capítulo 16, el ungimiento de David. Hubo una diferencia en cuanto al ungimiento de Saúl, hecho por Samuel, al ungimiento de David, hecho por David. En primer lugar, Saúl llegó a ser rey porque para ser rey fue necesario recibir el ungimiento. Samuel tomó la ampolla en donde estaba el aceite y lo derramó sobre Saúl, y así Saúl quedó consagrado como rey para obrar
consagrado a Dios para hacer la voluntad de Dios, para hacer la obra de Dios y para hacer su obra en armonía con el mandato de Dios y con la palabra de Dios. El rey recibe su unción o su ungimiento para que pueda actuar de acuerdo a las normas establecidas por Dios y que están señaladas en su palabra. Pero el ungimiento de David no fue ungido en este caso para comenzar su función de rey. Samuel ungió a David, llevó el cuerno con el aceite de la unción y ungió a David en presencia de su padre o de su hermano, pero ellos no sabían que Samuel estaba ordenando a David como rey. Pero el ungimiento fue la elección que Dios hizo. El aceite de la unción representaba al Espíritu Santo que estaba capacitando a David desde esta edad temprana de su vida para cuando llegara a ser rey, ya él hubiera tenido una preparación para que su obra como rey fuera una obra en armonía con la voluntad de Dios. Saúl era ungido rey y funcionaba como rey. Si él estaba en las manos de Dios, Dios lo usaría y él funcionaría como rey. Él rechazó a Dios, de eso vamos a dejarlo aquí, lo vamos a mencionar dentro de un momentico. David también fue ungido rey, pero fue preparado por Dios, por el Espíritu Santo, para que cuando él comenzara como rey ya estuviera preparado completamente. Y entonces, esto que estamos mencionando nos está diciendo que el ungimiento señalaba o marcaba una autoridad espiritual y también una autoridad política. Como líder, como político, el ungimiento señalaba al Espíritu Santo que guiaba a la persona como líder, líder civil, líder político de la nación, pero también se señalaba como líder espiritual. Y aquí señalamos algo. El ungimiento funciona de acuerdo a la obra para la cual Dios llama a una persona. El rey, como autoridad espiritual, está nombrado porque trabaja en favor de Dios para guiar a las personas en armonía con Dios. Pero el rey no es el líder espiritual. El líder espiritual era el sacerdote, o la persona que Dios utilizaba como sacerdote o como profeta que daba a conocer o mantenía la armonía entre el ser humano y Dios. Dice la Biblia, hablando del ungimiento de David, lo que está registrado en Primero de Samuel, capítulo 16 y versículo 13, que cuando Samuel ungió a David, el Espíritu de Dios vino sobre David y guió a David en la vida de David. Pero hay una lección con respecto al ungimiento que debemos aprender aquí y que debe conocer toda persona a la cual Dios unge para hacer alguna obra en su iglesia, en su causa, en su pueblo. Y esto que hay que aprender es que el ungimiento
es algo que se puede perder. El ungimiento se puede perder o se puede mantener. Cuando estudiamos la vida de Saúl, vamos a ver que primero Saúl desobedeció a Dios, después Saúl dio muerte a los sacerdotes de Dios, después Saúl fue a consultar a Satanás a través de un espiritista o de una hechicera, por lo tanto perdió su unción, porque no fue fiel a la unción que recibió. Sin embargo, David, aunque pecó y aunque hizo muchas cosas feas, también se arrepintió y mantuvo su unción. Aunque David pecó y deshonró a Dios, siempre se arrepentía, siempre iba delante de Dios, siempre se entregaba a Dios y mantenía su unción. Señal que debemos tener presente: la unción se puede perder, la unción se puede mantener. Para perderla, basta alejarse de Dios o de hacer la obra que Dios puso para que hiciéramos. Mantenerla significa actuar en armonía con la obra de Dios, mantener un corazón conforme a la voluntad de Dios. Hay otro pensamiento de Elena White que quiero mencionarles con respecto a esto. Está escrito en Patriarcas y Profetas y en la página 63. Dice de esta manera: el poder no residía en el aceite, sino en la obediencia que seguía al acto solemne de la unción. Así que cuando una persona era ungida con el aceite, el poder no era el aceite era solo un simbolismo. El poder estaba en la obediencia, pero señalando correctamente el poder de la unción. No solamente es la obediencia, sino el estar en las manos del Espíritu Santo. El aceite representa al Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en la persona o en la obra que debe realizarse y que nos enseña la manera en que Dios salva a las personas. ¿Cómo podemos ser salvos por Dios? Por lo tanto, el poder no es en las cosas materiales, sino en el simbolismo, la obediencia que debemos seguir a Dios y la obediencia para estar en las manos de Dios. Puede llegar un momento, como sucedió en el pueblo de Israel, que los sacerdotes hacían una obra, pero una obra contraria a lo que Dios había señalado, como sucedió con el sacerdote Aarón, que era el líder del pueblo porque Moisés estaba hablando con Dios y el pueblo se desenfrenó y Aarón tomó los arcillos que el pueblo le dio e hizo una imagen de un becerro de oro fundido. Ahí se deshonró a Dios porque la fuerza o el poder no estaba en el aceite, sino en el Espíritu Santo obrando en la persona. En el momento que yo mencioné a Aarón aquí, Aarón perdió la conexión con el Espíritu de Dios y falló miserablemente. Lo recuperó porque se arrepintió y buscó a Dios. Entonces terminamos esta parte aquí diciendo que cuando se recibe la unción, se puede perder o se puede mantener. Perderla significa
haber una ruptura entre nosotros y Dios, porque la unción lo que está representando es al Espíritu Santo que nos capacita y que nos enseña para que nosotros estemos en armonía con Dios. Vamos a llegar hasta aquí y en nuestro próximo tema del ungimiento vamos a hablar acerca del ungimiento de los profetas. Comparte este tema con otras personas y mi deseo es que pueda ser útil para nosotros mismos en nuestra vida y que al recibir alguna unción, una capacitación por Dios para hacer una obra en favor de Dios, siempre estemos en las manos de Dios y dejemos que el Espíritu Santo amolde y guíe nuestras vidas, nos mantenga en armonía con Dios. Bueno, hasta la próxima grabación.